Vamos a continuar con nuestra conferencia. Vamos a presentar a nuestro segundo expositor, el doctor Humberto Ricaurte Riveros. El doctor Ricaurte es abogado y contador público de la Universidad Libre de Colombia, con estudios en finanzas públicas de la Escuela de Administración Pública ESAP, especialista en tributación de la Universidad de los Andes. Ha sido profesor de las especializaciones en impuestos de la Universidad Piloto, Universidad de Santo Tomás y actualmente de la Universidad Externado de Colombia en la especialización de gerencia y administración tributaria. Apoderado en procesos litigiosos en temas relacionados con impuestos, asesor de empresas nacionales y multinacionales, director de la firma Ricaurte Consultores Asociados SAS. Entonces recibamos con un aplauso al doctor Humberto Ricaurte Riveros, por favor. Sí, buenas tardes. ¿Me escuchan? Okay, muchas gracias, Eric, muchas gracias a World Office por esta invitación a participar en esta jornada de actualización. Muchas gracias a todos ustedes por su presencia y esperemos que después de ese tinto que se tomaron después del almuerzo, la conferencia o esta sesión de actualización sea muy provechosa para todos. Con sus preguntas, seguramente que al final de cada sesión, cuando terminemos la primera parte siguiendo la misma dinámica que seguimos con el conferencista anterior, vamos a enriquecer seguramente nuestra presentación. Bien, me ha correspondido hablar del procedimiento tributario y del régimen sancionatorio. Esto teniendo en cuenta que la ley 1819 del 2016 pues trajo unas modificaciones importantes y podríamos decir que contrastando con el impuesto a la renta, las modificaciones que nos trajo la ley 1819 han sido en beneficio de los contribuyentes, y ya lo vamos a ver porque se han reducido algunas, la mayoría de las sanciones se vienen a reducir cuando se dan los procesos de determinación con la administración de impuestos. De manera pues que en esta sesión lo que vamos a ver es cuál es el procedimiento mediante el cual nos comunicamos con la administración de impuestos para defender la determinación del impuesto, o sea, la determinación de la liquidación privada, porque esto fue lo que trajo modificaciones importantes, salvo en el tema de firmeza de la declaración, digamos que en este caso, como lo vamos a ver, se queda en desventaja el contribuyente respecto a la posición que podría tener de fiscalización la administración de impuestos. En los demás casos vamos a ver que tenemos realmente una legislación que está beneficiando a los contribuyentes. En primer lugar, debemos decir que ya desde la ley 1607, y este es un principio que aplica no solo para los temas tributarios, sino para el tema penal, y es aquel de que cuando la ley, así sea posterior, la ley sancionatoria beneficia al infractor, así los hechos hayan sucedido de manera anterior, la ley favorable, digamos que por principio constitucional se le podría dar un efecto retroactivo. De tal manera que esto es lo que nos está diciendo, que en materia sancionatoria la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o de favorable, y eso sí es una buena noticia. Y les voy adelantando entonces, la regla general de las sanciones de inexactitud hasta el 2016, yo creo que esa es la que más nos asusta a todos cuando tenemos un requerimiento especial, era la imposición de una sanción equivalente al 160% de la diferencia entre el impuesto liquidado presentado en la liquidación privada y el determinado por la Administración de Impuestos. ¿Sí recuerdan? Ahí ya tenemos el primer beneficio.
¿Cuál va a ser eso? La más importante es, en primer lugar, que esa sanción de inexactitud del 160, a partir de la ley 1819, ya no va a ser del 160%, sino que va a ser del 100%. Pero lo que es más importante, que no va a ser a partir del año de la declaración tributaria del año 2017 que vamos a aplicar una sanción del 100%, que sería lo que estábamos pensando, y es como funciona el derecho tributario respecto a la ley sustancial, sino que conforme a la lámina anterior le vamos a dar un efecto retroactivo. Es decir, que si estamos en un proceso de discusión en el que la administración de impuestos por la declaración de renta, porque ya inició el proceso del año 2016 o 2015, lo que propuso fue una sanción del 160%, seguramente que el fallador, que va a ser el juez de lo contencioso administrativo, lo que va a tener en cuenta es una sanción del 100% de la diferencia entre la declaración privada y la propuesta por la Administración de Impuestos Nacionales. Entonces aquí ya tenemos algo, pues yo considero que muy bueno para los contribuyentes. Pero adicionalmente, y esto fue incorporado al artículo 640 del Estatuto Tributario, se hizo todo un desarrollo del principio de lesividad por primera vez en la historia. De lesividad que, frente al contribuyente, para que no se vuelva confiscatorio el tema impositivo. ¿Qué nos dijo la ley respecto a ese tema? Y aquí lo estamos viendo, perdón. Que todas las sanciones, si no se ha cometido la misma conducta infractora, regla general, no se ha cometido, se van a reducir al 50%. Entonces, al 50%. A manera de ejemplo, no presentamos la declaración de renta del año, ¿cuántos el tiempo que tiene la administración para hacer la liquidación de aforo? 5 años, con los omisos. Entonces, estamos en el 17, del 2013, vamos a presentar la declaración de renta del año 2013. Pues, si vamos a presentar la declaración de renta del año 2013, tendremos que calcular una sanción de extemporaneidad. Esa sanción de extemporaneidad decimos que es el 5%, vamos a pensar que dio impuesto a cargo, es el 5% por mes o fracción de mes, con un tope que llega al 100% del impuesto. Pues siempre se tendrá que respetar la mínima, que hoy está en 332.000 pesos. Pero vamos a pensar que el contribuyente se liquidó una sanción de extemporaneidad, pongamos la grande, de 50 millones de pesos porque hacía 5 años que no presentaba declaración. Automáticamente el contribuyente, cuando elabora su declaración tributaria, podrá liquidar sus 50 millones de pesos reducidos ¿a cuánto? Al 50%. Es decir, que la sanción de extemporaneidad en ese caso será 25 millones de pesos. Pero no es que realmente él lo pueda hacer. O sea, el requisito es que no haya cometido la misma conducta infractora dentro de los 2 años siguientes. Los demás años, ¿qué pasó? O no la presentó, entonces no ha cometido la infracción, o sí las presentó juicioso. Porque para que realmente se dé la conducta infractora, pues para que, digamos, que se evidencie la conducta infractora, pues yo tengo que haber presentado una declaración extemporánea. Si yo no he presentado la declaración, hasta el momento estoy incurriendo en una infracción y es que soy omiso. Seguramente que cuando la presente, sí voy a ser extemporáneo, porque por alguna razón podía ser que no la debía presentar. Entonces lo importante aquí es ver que se obligatoriamente, porque es que la ley ni siquiera fue potestativa. Cuando ustedes miran el artículo 640, el artículo 640 dice, la sanción se reducirá. Entonces lo que tendríamos nosotros que hacer en el caso de la sanción de extemporaneidad, para el ejemplo que estoy colocando, pues sería inmediatamente no colocarlos, no registrar los 50 millones de pesos, sí tener muy claro el cálculo y revisar que no haya presentado la misma, que no haya tenido sanciones de extemporaneidad en los años siguientes,
y tendremos que liquidar únicamente el 25%, pues en ese caso 25 millones, o sea, el 50% de la sanción de extemporaneidad. Entonces, ahí vamos ganando. Digamos que fue excelente para el contribuyente. Esto cuando es de manera voluntaria. Lo mismo puede suceder con con cualquier tipo de sanción. La sanción de corrección. La sanción de corrección es equivalente al 10% de la diferencia entre la primera declaración y la declaración que se corrige. De igual manera, no tenemos que pedirle autorización a nadie, no tenemos que escribirle a nadie, simplemente por ministerio de la ley, por eso escribimos allí, la reducción no es opcional. La ley dijo, se reducirá. Y tan consciente en la interpretación han sido las administraciones tributarias que ya en los mismos, por lo menos la Secretaría de Hacienda Distrital en unos programas de fiscalización que viene haciendo de prediales, ya ha reconocido lo que dijo la ley y ellos mismos están proponiendo la sanción. Esto es importante que ustedes lo comprendan porque miren los beneficios adicionales. Vamos a pensar en que nos llegó el requerimiento especial y es la primera vez que nos llega un requerimiento especial. Nunca habíamos sido requeridos por la DIAN. Cuando llega el requerimiento especial, que ustedes saben que en el proceso de determinación de los tributos, pues se inicia con la apertura del expediente y puede que nos emplacen para corregir, no es obligatorio, sino que de una vez puede llegar un requerimiento ordinario de información, puede que no llegue, pero pensemos en que llegó el requerimiento especial, o llegó el requerimiento de información, se informó, o llegó el emplazamiento para corregir, pero no corregimos porque consideramos que no, o sea, el emplazamiento para corregir no es obligatorio, y llegó el emplazamiento, el requerimiento especial. En ese proceso de determinación, entonces, la administración va a proponer que el contribuyente se había liquidado un impuesto de 100 millones, para poner ese ejemplo, pero la administración de impuestos dice no, su impuesto no es de 100, es de 200, porque a esa empresa le rechazaron los almuerzos de los empleados, las fiestas de fin de año, las suscripciones a periódicos y revistas, las suscripciones a clubes, bueno, en fin, ese tipo, la música ambiental, la suscripción al periódico, al diario del Tiempo, la suscripción a la revista Legis. Esto que estoy diciendo es verdad, pero celebro que hoy en día estemos pensando diferente cuando ya estamos a la otra orilla, a la otra orilla de la consultoría, no a la orilla de la consultoría del Estado. Que, digamos, en la otra orilla, y en eso existe sentencia del Consejo de Estado, esos gastos que les acabo de mencionar son rechazados, salvo a partir del año de la ley 1819 que tenemos, digamos que una gabela del 1% para solicitar los descuentos, las deducciones. Pero bien, ese asunto de argumentar, pero como el ejemplo es para que entendamos, miren lo que va a suceder ahí. Tenemos un 100% en el requerimiento especial. En ese proceso de determinación, el requerimiento especial invita siempre, porque al hizo la ley, que si usted se allana a lo propuesto por la administración tributaria, la sanción se reduce a la cuarta parte. Entonces, mire, vamos a decir, sí, señores DIAN, ustedes tienen la razón. O definitivamente así no tengan la razón por una relación costo-beneficio porque no eran 100 millones sino eran 10, pues no vale la pena irse a un pleito. Entonces vamos a aceptar lo que dice la Administración de Impuestos. Entonces si vamos a aceptar, ¿en cuánto iría la sanción? Si está en la cuarta parte, ¿en cuánto iría? En el 25%. Pero acogiéndonos al artículo 640 del Estatuto Tributario que me dice que se podrán reducir las sanciones al 50%, podría reducir esa sanción que está en el 25% en el 50% y terminaríamos pagando el 12.5%.
y no estamos hablando de beneficios fiscales concurrentes. De manera pues que si no se ha cometido la misma conducta infractora, y en este caso estoy hablando de un proceso de determinación, de una propuesta de aumentar el valor del impuesto, pues realmente terminaremos pagando un 12.5% del mayor valor propuesto por la Administración Tributaria. Entonces, mire que esto es beneficioso para el contribuyente. ¿En cuánto está la sanción por corregir? Cuando se aumenta el valor a pagar, en el 10%. Entonces, mire que tenemos solo una diferencia del 2.5. Entonces, celebro que respecto a las sanciones se esté aplicando este principio de lesividad, y esto aplica no solo para el ejemplo que estoy colocando de un requerimiento especial, sino también aplicaría para, pues dijimos, la sanción de extemporaneidad, la sanción de corrección, la sanción de medios magnéticos, y a nivel nacional en los territorios, por efectos de que para los procesos de determinación los municipios tienen que seguir las reglas establecidas en el Estatuto Tributario. Esto por expresa remisión que trae la Ley 223 de 1995, que ha dicho que los municipios para los procesos de determinación y cobranzas tienen que seguir las mismas reglas establecidas en el Estatuto Tributario Nacional. Entonces, también operaría para las propuestas de modificación de las liquidaciones de industria y comercio, para las propuestas de liquidación, de modificación de la liquidación del impuesto predial. ¿Desde cuándo? No solo para las del año 2017, sino que a nosotros nos van a requerir por principio de favorabilidad 2014, 2015, 2016, nos va a aplicar la misma regla, siguiendo el principio de que la ley favorable aplica sobre la ley desfavorable, así sea posterior, que esto sí es muy importante. Esto lo voy a contrastar con algo que vamos a ver más adelante, que es el término de firmeza de las declaraciones, que en el término de las firmezas de las declaraciones, ahí sí la balanza quedó inclinada a favor de la Administración Tributaria, porque la regla general que nosotros conocemos de firmeza de las declaraciones, ¿cierto?, es de 2 años para corregir y para que la Administración de Impuestos me pudiera notificar el requerimiento especial. Ahora, la balanza que se inclina a favor de la DIAN, porque con la ley 18 y 19 lo que se dijo es, no señor, usted tiene la posibilidad de corregir 2 años contados a partir de la fecha de vencimiento para declarar, pero yo tengo 3 años para notificar el requerimiento especial. Entonces, tiene 1 año más la Administración de Impuestos para fiscalizar, y es 1 año en el que queda el contribuyente descubierto porque no puede corregir de ninguna manera su declaración por la firmeza de la declaración. Lo importante, como les decía entonces, es poder acreditar que dentro de los 2 años anteriores no hubiese cometido la misma infracción. A este respecto, entonces, empiezan a salir algunas situaciones especiales. Entonces, resulta de que voy a presentar la declaración extemporánea de IVA. Entonces, miré, los 2 años anteriores no había presentado declaración extemporánea de IVA, pero sí presenté una declaración extemporánea de renta. Entonces empezaba la pregunta, ¿será que puedo? ¿Será por impuesto? Porque por IVA, digamos que no lo he cumplido, pero por renta, siendo el mismo contribuyente, sí. ¿Qué dijo la DIAN? Entonces, un concepto unificado en la interpretación. Dijo, no puede porque fue por tipo de sanción, no por tipo de tributo. Entonces, en ese caso, el contribuyente lo que tiene que hacer realmente es revisar que ninguna de sus declaraciones tributarias se haya presentado de manera extemporánea o que no haya corregido ninguna de esas declaraciones, por ejemplo, la sanción de corrección que es del 10, que no se haya corregido, aumentando el valor a pagar con esa sanción del 10%. Entonces sí quedó limitado fue al tipo de sanción, y eso es muy importante, ya la administración así lo entendió y así lo emitió en su concepto unificado. Bien, pero ahora vamos a ver qué sucede si dentro del año anterior, ya vimos, pasaron 2 años y no había cometido, pero si dentro del año anterior a la
comisión de la conducta se ha cometido la infracción, también tiene el beneficio. Pero este beneficio, la reducción solo va a ser en un 25%, es decir, que tendrá que calcular la sanción reducida al 75%. En el ejemplo anterior, entonces, decíamos que en primer lugar la sanción de extemporaneidad se reducía de 10 a 5, pues ahora no se va a reducir de 10 millones a 5, sino de 10 millones a 75, entonces a 7 millones 500, entonces sigue siendo favorable para el contribuyente, sino, entonces, ¿qué es lo que está buscando realmente la administración tributaria? Estimulando de todos modos el cumplimiento de las obligaciones dentro del término establecida anualmente por la administración de impuestos. Entonces, aquí sí se tiene que entender es que siempre y cuando no exista emplazamiento para declarar, en los dos casos. El emplazamiento para declarar es digamos que es un acto administrativo preparatorio mediante el cual la administración de impuestos invita a los contribuyentes a que presenten sus declaraciones tributarias. Lo malo de estos programas es que casi siempre invitan en el 5.º año, que es cuando se vence el término. Entonces, si es en el 5.º año, pues se coge grueso la sanción de extemporaneidad y los intereses también. Ahora vamos a pensar que la sanción determinada por la administración. ¿Qué dice el artículo 640? Que si dentro de los 4 años anteriores no se hubiere cometido la misma conducta sancionable, se podrá solicitar la reducción al 50%. ¿Qué condiciones? Y miren aquí lo interesante. Que no se haya cometido la misma conducta sancionable y que no exista acto administrativo en firme que determine la sanción. Entonces, aquí es importante aclarar que un acto administrativo en firme es una manifestación de la administración en la cual toma una decisión de carácter particular y concreto respecto a una persona. ¿Por qué es importante esto? Porque a veces nosotros pensamos que nos llegó el requerimiento especial y tan pronto vemos el requerimiento especial decimos, uy, nos sancionaron. Y nos sancionaron y me impusieron antes una sanción del 160, una sanción. No, si ustedes revisan los requerimientos especiales, proponen una sanción. Todavía no nos han sancionado. Entonces, si a nosotros lo que nos llega es un requerimiento especial, ¿estamos dentro de la causal que no existe acto administrativo en firme que determine la sanción? No existe acto administrativo en firme que determine la sanción porque apenas la están proponiendo. Recuerden ustedes que después del requerimiento especial, si se responde dentro del término o no se responde, ¿qué viene? La liquidación oficial de revisión, que una vez que se le da respuesta al requerimiento especial, la administración tiene 6 meses para notificar la liquidación oficial de revisión. En la notificación oficial de revisión, en la liquidación oficial de revisión, la administración allí sí no propone, sino que decide, y le está diciendo en ese resuelve, y le dice resuelve, liquidar una sanción de inexactitud equivalente a los 100 millones de pesos. Allí sí existe un acto administrativo, pero todavía no estará en firme. ¿Por qué? Porque los actos administrativos quedarán en firme si, como todos los actos administrativos, le tienen que brindar el derecho a la controversia y a la defensa, pues el contribuyente a ese acto administrativo lo puede recurrir, y que es que en tributario, ¿cómo se llama? Recurso de reconsideración. Y hasta tanto no se presente el recurso de reconsideración y lo resuelvan, pues se podrá decir que el acto administrativo queda en firme. Quedaría en firme el acto administrativo si no se responde. Porque si no se responde dentro de la oportunidad legal, en el caso de las liquidaciones oficiales de revisión es de 2 años, pues el acto administrativo quedaría en firme. Es decir, que ya no se puede hacer nada. Pero si se responde dentro de la oportunidad legal, la administración tiene 1 año para resolver el recurso de reconsideración.
Y entonces vamos a mirar otra cosa. O sea que ahí todavía me podría coger. Y me podría coger, pero ¿a qué? Ya a la nueva propuesta de sanción que me determinen en la liquidación, en el acto administrativo. Es decir, ya no estamos, para que me entiendan, ya no estamos en el requerimiento especial, no aceptamos los argumentos, el planteamiento de la administración para modificarnos la declaración y dijimos, no señor, son deducibles las fiestas, los gastos por fiestas de fin de año. Así lo entendemos, nosotros consideramos que es una expensa necesaria, el bienestar de los trabajadores, es una motivación, que se conozcan entre ellos, miren cuántas parejas han salido de esta empresa, bueno, en fin. Y entonces se van a discutirlo y la administración de impuestos dice, no señor, usted no tiene razón, usted no necesita hacerle fiesta a sus empleados ni que estén felices ni sonrientes para conseguir clientes, ni para que sean eficientes allá en el departamento de contabilidad, ya que sigan trabajando como esclavos, ni más faltaba. Y profiere la liquidación oficial de revisión. Al proferir la liquidación oficial de revisión, ya en ese caso les vuelve a proponer los 100 millones de pesos, pero ya en la parte final le dice, si usted se acoge a lo que yo le propongo en la anterior, pero aquí ya a la sanción que le impuse, en la anterior ¿cuánto dijimos que se podía reducir de entrada? El 25%, o sea, la cuarta parte. Y de esa cuarta reducíamos el 50% con base en la norma que les mencioné, dice, se reducirá. Ahora le dice, si usted me acepta lo que le estoy diciendo en esta sanción, me corrige la declaración, me paga la sanción y me paga todos los intereses y me responde allanándose y mandándome la prueba del pago, ¿qué podrá hacer? Esos 50, o mejor, esos 100, porque estábamos en el mismo ejemplo de los 100, los puede reducir a la mitad, al 50%. Entonces, ¿hay acto administrativo en firme? Ahí en ese momento, pues no, me puedo acoger porque todavía apenas me va a allanar, pero sí me puedo acoger al 50, y de ese 50 puedo tomar ¿cuánto? Un 50 adicional porque la ley dice se reducirá. Y son dos normas totalmente diferentes. Entonces, en ese caso, la sanción le va a quedar en el 25%. Pero sigamos en el recorrido del proceso de determinación. La administración, ojalá nos alcance la tarde porque es que esos procesos duran como 12 años. Pero, entonces miren que ya vamos en que en 6 meses, en 2 meses que tenía, digamos, mejor, en 2 años, que tenía la administración con la legislación anterior para proferir el requerimiento especial. Profirió el requerimiento especial y el contribuyente tiene 3 meses para responderlo. Después de los 3 meses para responderlo, lo respondió, la administración tiene 6 meses para proferir y notificar la liquidación oficial de revisión. Entonces pasaron 6 meses, o sea que ya llevamos 2 años, 3 meses y otros 6, ya vamos en 9. Presentamos el recurso de reconsideración y la administración tiene, porque no estuvimos de acuerdo, seguimos insistiendo en que la fiesta de fin de año es una expensa necesaria, la administración tendría 1 año para decidir. Entonces presentamos el recurso. ¿Está en firme? No, no está ejecutoriado, decimos los abogados, porque se presentó el recurso y no lo han decidido. Fallaron después del año la administración y entonces ahora sí quedó en firme. Ahora la sanción ¿de cuánto es? Del 100%. Ahí tiene 2 posibilidades el contribuyente. Aceptar esa sanción de los 100 millones de pesos, dice, pero como la ley me dice que me puedo tomar 50%, voy y pago 50. Dice, no, yo no estoy de acuerdo, vamos a ver qué dicen los jueces. Porque para mí la fiesta de fin de año sigue siendo una expensa necesaria, además allá estuvieron todos los clientes, mire, ahí me salió, digamos que venía demostrando probatoriamente que ahí le salieron algunos clientes que le aumentaron el ingreso tributario, y entonces, proferido ese acto administrativo que es la liquidación oficial de revisión para el ejemplo que estoy colocando, el contribuyente tiene 4 meses para presentar. Antes se llamaba demanda de nulidad, ahora se llama, con la reforma del Código de Procedimiento del Código Contencioso Administrativo, se llama medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho. Pues esto digamos que es muy jurídico, pero como contadores
es importante que lo sepamos, porque pues finalmente, digamos que como contadores nosotros vamos a terminar soportando todo este proceso de discusión de los impuestos al que me estoy refiriendo, y no solo soportando, sino sufriendo. ¿Sufriendo por qué? Porque la responsabilidad puede recaer en el contador o en el revisor fiscal cuando se presenta una modificación en los impuestos, o si por algún motivo la administración tributaria entendió que lo que se estaba era evadiendo y entonces se hace solidario de la obligación al revisor fiscal y al representante legal. Entonces mire que es importante que nosotros sepamos este proceso de determinación. Pues lo único malo es que en ese proceso al que le pagan es el abogado. Pero entonces miren que llegamos al año, el contribuyente tiene 4 meses, todavía no está en firme, entonces nos vamos para los tribunales. Entonces, dependiendo de la cuantía, puede ser de juzgados administrativos o puede ser de tribunales administrativos, de 300 millones de pesos en adelante cuando se está discutiendo, pues se va para los tribunales y todavía el acto administrativo no está en firme. Es decir, que terminamos el proceso y nos condenaron, perdimos. ¿Por cuánto el juez de segunda instancia? Porque si fue juez administrativo, la segunda instancia es el tribunal, y si fue la primera instancia el tribunal por la cuantía, la segunda instancia es el Consejo de Estado. Entonces, esa sanción que me impuso la administración en 100 millones de pesos, ¿por cuánto la debe determinar el consejero de Estado cuando falle en contra del contribuyente? Por 50, porque se reducirá si el contribuyente no haya cometido la misma conducta, se reducirá, y entonces en su sentencia el Consejo de Estado tendrá que, así fuera una declaración del 2014, por hecho, todos los procesos que venían quedaron reducidos en la sanción al 50%, por el principio de favorabilidad y ahora con el beneficio que nos trajo la ley. Y eso ya está, digamos ya está lo suficientemente probado, y ya existen sentencias que han acogido lo que trajo la nueva ley. Bien, entonces decimos que si dentro de los 4 años anteriores no se hubiera cometido la misma conducta, eso sí será un requisito y se tendrá que probar si así lo solicitan. Que la sanción sea aceptada y la infracción subsanada en cada una de las etapas que le comentaba, de acuerdo a lo que estábamos hablando. Bien, si dentro de los 2 años anteriores se hubiese cometido la conducta infractora, es decir, que ya teníamos un acto administrativo en firme en el que nos hubieran sancionado por inexactitud, porque aquí es sanción de inexactitud en lo que estamos hablando, pues la sanción solo se va a reducir en un 25%, es decir, que se reducirá solo al 75% y no al 50% como les estaba comentando antes. Bueno, una sanción importante, ahí está lo del 100% que les comentaba, que nace a partir del año 2018, y es la sanción por omisión de activos, que sería una sanción del 200% por la omisión de activos o inclusión de pasivos inexistentes. Y digamos que esto también tiene que ver con las recientes declaraciones de normalización de activos, que hasta el año 2017, digamos que los contribuyentes que tenían activos omitidos en el exterior o en el país, pues podían declararlos y liquidarse un impuesto del 13.5%. Por ahí vi una propaganda de la DIAN que decía que solo hasta el 31 de diciembre se podían acoger, pero pues realmente es una, yo digo publicidad engañosa, pero engañosa para la misma DIAN, porque en mi concepto todavía se podría, como son declaraciones tributarias, se tendría la oportunidad de los 2 años para corregir la declaración. Si se ha presentado alguna declaración, pues se tendrían hasta el año 2019, 17 se presentaron en el 2017, 18 y 19, para corregir la declaración. Pero miren que esta sanción del 200% por omisión de activos, que entre otras es de las normas, la norma de omisión de activos, digamos que la administración de impuestos, considero que el recaudo debió ser muy importante. Además,
porque una campaña mediática en lo que a muchos contribuyentes les llegaron oficios diciéndole, mire, tenemos indicios de que usted está omitiendo activos, lo invitamos a que normalice. Y muchos contribuyentes que tenían pecado, efectivamente dijeron, ¿y cómo dieron cuenta? Entonces salieron y corrigieron. Muchos no corrigieron, pero es que ese programa realmente se armó, como dicen en Río Revuelto, ganancia de pescadores, porque a muchos contribuyentes les llegó la invitación a corregir, fue por la información que enviaron los municipios de los predios que estaban a nombre de cualquier contribuyente, y resulta que las cédulas catastrales de los municipios estaban desactualizadas, y por lo menos yo tuve que atender a más de un cliente que no es que mire, fuimos allá a ver, y aparte de eso no le decían, no, corrija. ¿Pero por qué me llegó eso? No, señor, usted verá si corrige o no corrige. Nosotros, pues, vamos a hacer nuestro programa de fiscalización. Entonces, pues, el contribuyente era consciente de que no tenía más predios ni más bienes inmuebles que los que había incluido en su declaración tributaria, pero ¿cómo va a corregir? Esa fue, digamos que la primera etapa del proceso de fiscalización. Después pasó otro grupo y ya volvió otra vez la invitación un poco más precisa, que con los cruces de información con los municipios, y fuimos a mirar y a ver qué era lo que tenían, y de manera, digamos, muy informal, el funcionario, algunos supernumerarios lo que hicieron, no, sí, es que mira, nosotros aquí el municipio de Girardot nos reportó que la finca El Playón, con cédula catastrales y número de chip tal, está a nombre de Humberto Ricaurte Riveros, y pues eso lo vendimos hace 15 años. Ah, sí, es que hemos tenido problemas con la información del Agustín Codazzi, hemos tenido problemas, entonces no se corrigió, pero sí fue, digamos que hubo un poco, ahí se quebró un poquito el principio de confianza legítima, porque se les cañó, como cuando están jugando póker y apostó sin tener un buen juego. Entonces, más o menos eso era lo que intentó hacer la administración tributaria con ese programa, pero fue muy útil. Ahora, terminado la posibilidad, entre comillas, de corregir por omisión de activos, es decir, de corregir la declaración de normalización tributaria, pues le está diciendo, mire, si usted no me declara y yo le desarrollo un proceso de fiscalización de omisión de activos, la sanción que yo les dije ahorita de determinación del impuesto era del 100%. Ahora va a decir, su sanción va a ser del 200%. ¿Pero quién la propone? ¿El contribuyente o la DIAN? La DIAN. No es, voy a poner un ejemplo, un exabrupto, que estamos presentando la declaración de renta del año 2017 y digo miércoles. A mí se me olvidó incluir esta finquita de 2.000 millones de pesos. Y entonces es una finca de recreo. Entonces dice, no, pues yo la voy a incluir. La incluyó. ¿Se debe liquidar la sanción? ¿Él porque la incluyó en su declaración tributaria del año 2017? No. Será la administración de impuestos la que en el proceso de determinación, cuando le revise su declaración, le va a proponer en el requerimiento especial una sanción de ¿cuánto? Del 200% por omisión de activos e inclusión de pasivos inexistentes. Será la administración tributaria y es del valor del activo, entonces eso se vuelve inmanejable. Y es muy odiosa esta sanción, porque miren lo que puede suceder ahora, y hay que tener mucho cuidado, no solo en las personas jurídicas, sino en las personas naturales, digamos que retomando un poco ahí el tema de la charla de esta mañana, sobre el valor patrimonial por el cual deben presentar los bienes las personas, porque si no lo presentan por su valor patrimonial correcto, podrían incurrir en una sanción por omisión de activos. Entonces voy a decir lo siguiente, el avalúo predial es el valor mínimo, pues el valor por el que se deben declarar los bienes si es superior al valor de adquisición, ¿recuerdo? Y entonces el contribuyente, el avalúo es de 1.000 millones y lo viene declarando por 600 millones.
Si la administración tributaria hace un programa, pues le va a decir, oiga, ¿y ese bien por qué? Esos 600 millones, le dice, ¿sabe qué? Requerimiento ordinario. Señor contribuyente, sírvase a informar los elementos que conforman su patrimonio bruto, las deudas, pues para llegar al patrimonio líquido. Entonces el contribuyente empieza a relacionar, sí, caja, 100 millones de pesos, bancos, bueno, todo así, y llega y dice, y bienes raíces, dice, miércoles, se equivocó. Entonces va a decir 600 millones de pesos. ¿Cuánto dejó de declarar si valía 1.000? 400. ¿Está omitiendo el activo? Puede que sí. Está omitiendo puede que sí. Entonces ahí viene un tema probatorio. ¿Por qué? ¿Por qué? Y es que cada uno maneja su rol. Porque la administración perfectamente, ¿qué nos podría decir? No, usted me dijo que 600 y me está diciendo verbalmente que eso es que se le olvidó incluirlo al valor del avalúo catastral que eran 1.000. Pero resulta que la declaración tributaria tiene presunción de veracidad. O sea, lo que usted dice ahí es la verdad absoluta, salvo que la administración le pruebe lo contrario. ¿Cómo podría probar lo contrario? Le dice, mire, la ley es la ley. Y la ley dice que usted tiene que declarar el bien inmueble por el valor del avalúo catastral. O sea que usted me debe haber declarado un bien, ¿de cuánto? De 1.000. Yo no sé qué era lo que tiene usted ahí. ¿Cómo me defiendo? ¿Cómo me defiendo? Si lo que puse son 600, 600 no es nada. ¿En dónde está? No, es que ese es el avalúo comercial, pues es que la norma tributaria no me está diciendo que ese es el valor es el valor patrimonial del bien. Entonces aquí sí estamos corriendo un riesgo muy grande y digamos que ahí la balanza sí se inclinó a favor de la administración tributaria respecto a los bienes. Y esto independiente pues de lo que vieron esta mañana de la renta por comparación de patrimonios, que seguramente que si alguien declara un bien y no tiene cómo justificar con los ingresos que tenga la capacidad suficiente para incorporar ese bien, pues va a tener una renta gravable especial de renta por comparación de patrimonios. Bien, aquí simplemente estaba como en el ejemplo que les estaba mostrando, diciendo, mire, ¿cómo fue la liquidación privada? Mayor valor impuesto 100. Estoy en la liquidación privada diciendo, mire, impuesto a cargo 100, en el requerimiento especial me propusieron 150. Teníamos un mayor impuesto de 50 millones, estoy diciendo en la liquidación privada, estoy tratando de comparar cómo sería la situación si el contribuyente corrige antes de que la administración le diga algo, voluntariamente, a ver cómo nos da. Entonces la administración todavía no ha dicho nada y es la primera vez que él va a corregir. Entonces va a decir, mayor valor del impuesto, 50. Sanción de corrección, el 10%, que es el valor de la sanción de corrección, es sobre el mayor valor del impuesto sería 5 millones. ¿Cuánto va a pagar ese contribuyente? 155 millones. Ahora, ¿qué tenemos? En el requerimiento especial nos proponen 150 millones de pesos el impuesto, es decir, me están incrementando en 50. Me acojo al allanamiento, a la cuarta parte, 12.5. Digamos, me allano, respondo, les digo, sí señores, usted tiene la razón, perdón, no lo vuelvo a hacer, se lo juro, y le mando la prueba del recibo de pago y la declaración corregida. Entonces tenemos aquí que el 25% darían 12.500.000 y la ley me obliga a reducir, ¿cuánto? El 50%, o sea, 6.250. En ese caso, si me espero hasta el requerimiento especial, termino pagando solo, en este ejemplo, 1.250.000 de más respecto a la sanción. Es decir, que en una fue el 12.5 y en la de corrección fue el 10. No se están alejando tanto. Sigue siendo más beneficioso corregir antes de que nos llegue el requerimiento especial, pero de todos modos ahora es que la sanción del 160% de inexactitud, sí, cuando le llegaba eso a las empresas, es que créanme que nosotros hemos visto pálido a más de uno, porque es una sanción terrible cuando estaba llegando. Entonces ahorita tenemos la posibilidad de discutir con un poco menos de riesgo.
Bien, ¿cuándo se considera que hay sanción de inexactitud? Y es que muchas veces, volvemos a lo mismo, se sanciona al contribuyente. De entrada siempre lo que propone la Administración de Impuestos es sancionar por inexactitud. Pero ¿cuándo se considera inexactitud? Y aquí me están diciendo omisión de ingresos, de activos o de impuestos generados. No registrar la totalidad de las retenciones en la fuente realizadas, la inclusión de costos pasivos, retenciones inexactas o inexistentes. Entonces la gran discusión es en el ejemplo que les colocaba yo de la fiesta de fin de año, la atención a clientes, los gastos de suscripciones a revistas especializadas. ¿Eso es un gasto inexistente? No, es un gasto real. Pero a nosotros siempre nos van a proponer esa sanción. Entonces, aquí viene la discusión, es que si es un gasto real, si realmente estoy evadiendo o si existe una diferencia de criterio. La única posibilidad que me da la norma tributaria es que cuando exista diferencia de criterio respecto a la interpretación de la ley, no existiría sanción de inexactitud. Y de ahí nos pegamos nosotros siempre del artículo 107 tan famoso que hablaron esta mañana. Porque una cosa es que yo considere que es una expensa necesaria y otra cosa es que el funcionario consideró que no era una expensa necesaria. En algunas oportunidades uno ha encontrado que, ¿dónde fue? Una empresa, de una visita que tuvimos, claro, el funcionario feliz mirando ahí, uy, Gun Club, y pedimos la devolución. Ah, qué rico, mire, whisky, caviar, pato a la voladora, bueno, en fin, estuvo buena la fiesta, rechazado. Sí, pero si uno logra demostrar que ese día fue el lanzamiento del libro o fue que ese día se hizo el Premio Nacional de Periodismo y los invitados y quiénes fueron, pues hombre, sería una expensa necesaria. Entonces ahí hay un tema también de que ese artículo 107 es bueno para ambos lados, o sea que quedamos empatados. Tenemos que tener mucho cuidado porque tanto es bueno para el contribuyente como es bueno para la administración tributaria. Entonces, no constituye en exactitud la diferencia de criterio. Bueno, les decía yo que del 60% del mayor impuesto cuando se orine por comisión de abuso en materia tributaria. Hasta ahí vamos con lo del 100% que les dije. La ley 1819 ha determinado, y eso es algo más conceptual, y es que algunas veces se confunde la planeación tributaria con el abuso en materia tributaria. Y entonces, ¿qué podemos entender como abuso en materia tributaria? Y voy a traer a colación un ejemplo de los que trajeron esta mañana. Entonces, el contribuyente, por asunto de planeación agresiva, porque algunas empresas lo hicieron en el pasado, constituían empresas en paraísos fiscales en países de tributación blanda, y esas empresas resultaban prestándole servicio a la empresa nacional. Entonces, ¿qué hacía la empresa nacional? Pues vamos a pensar en que contrataron un servicio en una empresa o en un offshore en Panamá, donde digamos que todavía no existe convenio automático de información, a pesar de lo que sucedió con los papeles de Panamá. Entonces, le facturó estudios de publicidad y mercadeo para la exportación de camarón a Latinoamérica. Entonces, sí, claro, entonces la compañía de acá que es comercializadora de camarón le pagó sus 100 o sus 200, además existe una reglamentación del tope que se puede solicitar, pero resulta de que esa empresa también puede ser de los mismos accionistas de Colombia. Hasta ahí no hay problema, porque es una empresa de los mismos accionistas de Colombia. El problema es en que el servicio no se haya prestado. Entonces, si el servicio no se prestó, aquí lo importante sería demostrar que el servicio se prestó. Entonces, digamos que aquí le estoy dando relación de causalidad, pero si el estudio que se hizo fue un estudio para la explotación de minas o del estudio de minas en Latinoamérica y no tiene ninguna relación de causalidad o qué sé yo, pues hombre, estoy diciendo una mentira. Entonces miren que tenemos todo en una apariencia de verdad y de cumplimiento de la ley. ¿Hasta ahí qué? Hasta ahí en documentos se hizo la retención, se giró la plata. ¿Qué es lo que ha venido haciendo la compañía? Pues
deteriorando su base gravable y las utilidades vía gasto las está sacando a una empresa propia en el exterior, para que me entiendan que es abuso tributario. En la ley no está prohibido que yo pague al exterior, que los gastos también, si es una expensa necesaria, la puedo tomar, pero tengo que probar, y en eso la administración ahora está muy atenta, que efectivamente el servicio se prestó. Si se llega a demostrar que el servicio se prestó, desde el punto de vista tributario estoy frente a un tema de ¿qué? De abuso en materia tributaria. Y si esa es la conducta infractora, pues allí la sanción que me van a proponer es del 160%. Todo esto ha dado mucho que hablar con ese caso tan sonado, pues que fue publicitado de unas facturas, que no solo digamos que desde el punto de vista penal, claro, podría haber una defraudación hacia los accionistas, porque están diciendo, oiga, usted me presentó el delito, ahí que alegaría el accionista que se ve perjudicado si no estaba enterado, es una falsedad ideológica, porque usted me presentó unos estados financieros con unos gastos que no son ciertos. Entonces, listo, señores Fiscalía, falsedad ideológica. ¿Para quién? Para el representante legal, para el contador y para el revisor fiscal, que desafortunadamente hay que puede ver qué tiene que ver el revisor fiscal y qué tiene que ver el contador. Entonces ahí sí nos han puesto a nosotros en una situación un poco compleja, porque muchas veces pues se las ve pasar, o sea, el contador y el revisor fiscal no puede saber qué tan cierto son o no son algunos gastos que se relacionen con el exterior, y menos cuando hay matrices. Pero la administración tributaria, o por lo menos el socio ahí podría, y es que de hecho los vincularon al contador y al revisor fiscal. Yo creo que ustedes miraron los medios y todos saben de quiénes estamos hablando, de qué problema, del proceso que está hablando. Pero que digamos que la otra discusión que se da ahí es si desde el punto de vista tributario existiría el delito de falsedad ideológica. Y eso va a estar muy interesante, porque aquí vamos a tener una doctrina. Porque desde el punto de vista tributario la evasión en renta no sigue siendo penalizable. Y si el objetivo fue un tema de abuso en materia tributaria para no pagar renta, pues no sé, es discutible si estamos frente a un tipo penal o no estamos a un tipo penal. Entonces, eso lo definirán los jueces, pero será el tema de discusión, y que nos va a dejar una lección, porque yo consideraría que definitivamente ahí desde el punto de vista tributario no existiría ningún delito, sino frente a los accionistas. Eso sería un ejemplo de abuso en materia tributaria. Sanciones relativas al envío de información. En estas sanciones, el envío de información no solo es la sanción del no envío de información en medios magnéticos, la información exógena, sino también en la respuesta a los requerimientos ordinarios. De manera pues que cuando tengamos un requerimiento ordinario, pues tendremos que responderlo. Generalmente el término que nos están otorgando es muy cortico, son 15 días. Pero pues si llega el requerimiento y no alcanza el requerimiento ordinario a responder, pues pidan plazo. Nadie está obligado a lo imposible. Si es que la información que están solicitando es bastante exenta, entonces podremos solicitar un aplazamiento para la entrega de la información, pero hay que responder, porque si no estamos incurriendo también más, y se impone. En este caso de las sanciones relativas a no suministrar información o a suministrar de manera extemporánea, o que presente errores, ¿qué nos puede suceder? En primer lugar, tenemos que la sanción podría ser del 5% del valor de las sumas no reportadas. Ese 5% en la sanción de medios magnéticos se vuelve inmanejable. Y lo grave es que antes de la ley 18 y 19, digamos que teníamos una zona gris respecto a la imposición de la sanción. Recuerden que muchas veces, es más, no se respondió. Entonces el contribuyente muchas veces se quedaba callado, decía, yo me quedo callado a ver si no me dicen nada. Y si le decían, siempre le llegaba la propuesta de la sanción máxima, 15.000 VTs, que hoy en día son como 400 millones de pesos, pero la norma le permitía que si se allanaba y cumplía con el requisito de presentar la información, se podía reducir al 10%, ¿sí recuerdan? Entonces, listo, presentaba y se reducía y terminaba pagando sus 40 millones de pesos. Este año, a partir de la ley 18 y 19, bueno, además también existía la posibilidad de presentar
antes de que la administración me pillara. Me equivoqué de la fecha, la presenté un día después. Y en eso sí existía toda una jurisprudencia de que la administración tenía que demostrar el daño causado de la administración tributaria por no haber reportado la información oportunamente. Es decir, cuál fue el daño patrimonial que sufrió el Estado por la conducta infractora. Ahora me están diciendo de entrada, mire, el 5%. Yo no sé si de los aquí presentes estuvo tan de malas que alguno de sus clientes, porque yo sí conocí, y fue un programa que se hizo, muchas personas naturales que fueron requeridas para presentar la información exógena. ¿Y por qué fueron requeridas? Porque nosotros, para la exógena, siempre se toma como parámetro los ingresos del año, no anterior, sino del anterior, al que se va a reportar. ¿Estamos? O sea que para los del 2017 se tomaron los de los ingresos del 2015, eran, no los del 2016. Y muchos contribuyentes no tuvieron en cuenta que para las personas naturales, para las personas jurídicas son 100 millones de pesos de ingreso, ¿estamos? En adelante. Para las personas naturales eran 500, o siguen siendo 500. Y siguen siendo 500, pero el contribuyente pensó que eran de los ingresos ordinarios y la administración y la resolución sí era clara al decir que los ingresos que se tomaban como base son los ingresos ordinarios y extraordinarios, es decir, los de ganancia ocasional. Entonces, ojo, el ingreso por ganancia ocasional, no la utilidad en la ganancia ocasional. Entonces, muchos contribuyentes que se ganaron al año 100 millones de pesos o 50 millones de pesos, pero vendieron un bien inmueble por 600 millones de pesos, pues ya estaban obligados a presentar la información exógena. Y a todos ellos les llegó el requerimiento para presentar la información exógena. Y ojo, que la ley quedó, la nueva resolución también dice lo mismo. Se incluyen dentro del tope para presentar la información exógena los ingresos por ganancias ocasionales para la del 2018. Lo único bueno que trajo la nueva resolución es que hace la aclaración, es que a las personas, esto para las personas naturales estarán obligados a hacer el reporte, los que perciban más de 500 millones siempre y cuando estén obligados a llevar contabilidad. Entonces, digamos que yo creo que la administración, después de ver el programa y la cara que pusieron todos los contribuyentes y la consecuencia económica para todas las personas naturales, se conmovió. Y entonces, por esta vez dijo, mire, pues si no va a llevar contabilidad, no va a estar obligado, así sobrepase los 500. Pero mire que si fueron muchos los contribuyentes que cayeron en esta situación. Lo único bueno es que será el 5% del valor de las sumas no reportadas, cuando lo propone la administración, del 4% del valor de las sumas reportadas de forma errónea y del 3% del valor de las sumas reportadas en forma extemporánea. O sea que estaríamos en la del 3% de la extemporánea, del total del valor a reportar. Y es que como hay diferentes formatos y hay información que se repite en un formato que se pasa al otro, entonces esa sanción se vuelve inmanejable. Pero miren que si es la primera vez que estamos en la sanción por no enviar información, se reducirá la sanción al 50%. Para este año y en relación con ese programa, ¿qué dice también la norma? Porque en esto ya, ahora sí nos toca a nosotros liquidarla y ya tenemos formulario para el pago de las sanciones. Porque es que antes decía uno, bueno, voy a hacer extemporáneo o voy a corregir mis medios magnéticos, mi información exógena. Y ahí uno se quedaba, era como les digo, prenda la veladora para que no me vaya a decir nada bien. Y muchas veces lo que hacía el contribuyente es que no, yo cumplo con la fecha. Y por ahí en otro mes metía la corrección. Entonces, y rece para que no lo vayan a pillar, porque pues las sanciones son muy grandes. Ahora le dicen, usted cuando presenta extemporáneo me tiene que pagar de una vez la sanción. Entonces mire que se volvió ya un problema, porque en la otra usted jugaba la ruleta, a ver si lo encuentran o no lo encuentran como omiso. Ahora, pues si usted lo presentó extemporáneo, mire, eso sí es muy fácil.
porque el programa lo va a detectar por las fechas de vencimiento. Y le está diciendo usted tendrá que liquidarse la sanción y pagarla. Pero entonces existen unas posibilidades de ir corrigiendo la sanción. ¿Cómo se manejan estas posibilidades? Si se subsana cualquiera de las faltas, que las que mencionamos de las anteriores, antes de que se profiera pliego de cargos, se debe liquidar y pagar la sanción reducida al 20%. Entonces, esto lo dice la ley. Entonces, vamos a calcular la sanción del 3, el resultado que nos dé, le calculamos el 20 porque no he recibido notificación del pliego de cargos. Miren, cuando hablamos de determinación del tributo, hablamos de ¿qué? De requerimiento especial. Ahora estamos hablando de algo diferente. Entonces, cuando son sanciones diferentes a los de impuestos, estamos hablando de ¿qué? De pliego de cargos. Cumplen la misma función, porque es que debemos manejar el lenguaje apropiado para cada actuación. Entonces, pliego de cargos. Antes de que nos llegue, o sea que lo vamos a hacer finalmente ¿cómo? Voluntario, porque no hemos cometido la conducta, entonces me di cuenta miércoles. Eso fue lo que hicieron la mayoría de contribuyentes ahora. Pasaron a presentar la declaración, bueno, finalmente es una declaración, a elaborar la información exógena, se presentó, se calcularon el 3%, a ese 3% lo redujeron al 20%, no en el 20%, lo redujeron al 20%, y ese resultado se reducía en un 50%. En la anterior, recuerden ustedes que la administración proponía y el contribuyente se allanaba y reducía al 10%. Aquí se calcula de entrada el 3%, y se reduce al 20% por ministerio de la ley y por principio de lesividad al 50%. ¿Favorable para el contribuyente? Por supuesto que favorable para el contribuyente. Es más, la misma administración en el oficio persuasivo le dijo a los contribuyentes, pues elaborados los cruces de información más o menos, decía señor Humberto Ricaurte, referencia persuasivo, presentación e información exógena. Revisado los cruces de información con información que reposa en la administración de impuestos, hemos detectado que usted cumplió los requisitos, no le decían exactamente por qué, cumplió los requisitos para estar obligado a presentar información exógena durante el año 2017, correspondiente al 2016. Lo invitamos a que presente su corrección y se calcule la sanción del 3% reducida al 20% y aplique el principio de lesividad, redúzquela al 50%. Entonces, ese tema ya está suficientemente claro, que sin miedo lo podemos hacer, sin miedo, no hay que avisarle a nadie. Ahora, ¿qué pasa si nosotros nos las tiramos de avispados y decimos, no, yo ya había cometido una información exógena por ahí, eso que me van a pillar, o yo ya tenía la de retención extemporánea, pero ¿qué me van a pillar con la de renta o con...? Yo me la voy a calcular. Nadie se lo prohíbe, ¿no es cierto? Nadie. ¿Pero a qué se expone? A una sanción por calcular mal la sanción. Porque esa también está establecida en el Estatuto Tributario, porque existe sanción por no calcular la sanción o calcularla de manera incorrecta. Entonces, ahí se está pegando un tiro en el pie, porque seguramente que lo van a encontrar. O sea que, mire que para todo está, digamos que para todo mal hay un remedio. Entonces, en este caso, también podría ser sujeto de otra sanción. No he pensado si esa nueva también tenga revisión al 50%. Bueno, tendremos que revisar el punto, porque es sanción sobre sanción. Bueno, las sanciones se reducen al 50% si se subsana antes de que se notifique la imposición de la resolución. Entonces, mire, vamos a hacer una comparación, es parecido al tema anterior. En el pliego de cargos, ¿yo qué les dije? En el requerimiento especial proponen una sanción. En el pliego de cargos yo les dije que es el equivalente. Entonces, en el pliego de cargos proponen. Todavía no me han sancionado. Si yo no estoy de acuerdo, pues ¿qué me van a proferir? Una resolución sanción. En el anterior hablamos de una resolución
liquidación oficial o de una liquidación oficial de revisión. Aquí vamos a hablar de una resolución sanción. El pliego de cargos propone, o sea, es la que propone no solo en medios magnéticos, propone la sanción por no facturar o por no cumplir con los requisitos de facturación, también nos envían un pliego de cargos y proponen como sanción, puede ser pecuniaria o puede ser la del cierre del establecimiento, la que proceda, de acuerdo a la falta que haya cometido. Pero mire que todavía estamos proponiendo. Entonces, sí, a nosotros respondemos el pliego de cargos y le decimos, ¿sabe qué? Sí, tome, aquí ya le mando la información exógena, pues voy a reducir al 50% la sanción, calculo el 3 y reduzco al 50. Y ese 50 lo reduzco al 50, porque la ley me está permitiendo, este 50 del que estamos hablando es el que me permite la norma de información exógena, no la del principio de lesividad del 640. Estas ustedes las encuentran en el 651 del Estatuto Tributario, que son las sanciones relativas a la información. Entonces mire que tendría también la posibilidad al momento de responder, porque todavía no han expedido la resolución sanción. Entonces ahora vamos a decir que respondimos al pliego de cargos, dijimos que no, salió la resolución sanción. Si la omisión se subsana dentro de los 2 meses siguientes a la fecha de notificación, porque no subsanamos, entonces, y no vamos a presentar recurso, yo les dije que teníamos 2 meses para presentar 3 meses para presentar el recurso. Entonces, si no presentamos el recurso, decimos no, nosotros seguimos o presentamos el recurso. Si no lo presentamos y se subsana dentro de los 2 meses siguientes a la fecha de notificación, pues solo vamos a reducir al 75%, sigue aumentando la sanción, pero ese 75% lo podré reducir al 50%. Y si definitivamente yo seguí alegando, ¿a dónde vamos a terminar? En los tribunales, nuevamente, porque yo estoy alegando de que yo no cumplí. Vamos a pensar que el contribuyente alcanzó a corregir la declaración dentro de los 2 años y no tenía 500. Digamos que esos 600 que yo mencioné de ganancia ocasional los corrigió y los dejó en 300 y ya pasaron los 2 años de firmeza, pues él estará alegando de que no, que él no estaba obligado y terminó en el contencioso administrativo. Bien, el formulario que diseñó la DIAN es, como todos los formularios tienen de pago, tiene un número 490, no vamos a confundir con ese, pero es uno que específicamente se llama 490 para pago de sanciones. O sea que ya existe un medio expedito para hacer el pago de la sanción. Firmeza de las declaraciones. A ver qué tenemos acá. Ya les había adelantado algo. El artículo 714, anterior a la ley 1819, nos hablaba de que las declaraciones tributarias quedarán en firme si dentro de los 2 años siguientes a la fecha de vencimiento para declarar, cuando la declaración se ha presentado de manera oportuna, no se ha notificado requerimiento especial. Con lo que acabo yo de decir, ¿qué pasa si yo presento la declaración extemporánea 1 año después? Pues la administración sigue teniendo, dice, pero mal que puse el ejemplo porque caigo en cuenta de lo siguiente, dice, contados a partir de la fecha de vencimiento para declarar o de la fecha de presentación de la declaración tributaria. Es decir, que si dentro de los 2 años, si nosotros presentamos los vencimientos, ahorita son en abril, con la norma anterior, si el vencimiento es el 18 de abril del 2018, esto es con la norma anterior porque eso cambió a partir de la ley 1819, la administración ahora tiene 3 años, estoy colocando el ejemplo anterior para que me comprendan algo importante respecto a la posibilidad que tiene el contribuyente. Entonces el contribuyente dice, no, pues yo voy a presentar la declaración hoy estamos 25 de enero, de todos modos la administración, el término para notificarle cuenta a partir del vencimiento para declarar, que es el 19 de abril. Pero si el contribuyente presentó la declaración extemporánea 2 años después del vencimiento, pues los 2 años le cuentan a partir de cuándo, después de cuando la presentó. Pero el contribuyente sí perdió el año, ¿por qué? Porque si la presentó 2 años después,
¿Cuál es la oportunidad que tiene para corregir con la norma anterior? Pues la misma que tenía la DIAN para modificarme la declaración. 2 años contados a partir de la fecha de vencimiento para declarar, de tal manera de que si la presentó 2 años después, sí, la puede presentar y debe hacerlo, si está obligado, pero ya no la podrá corregir por voluntad propia, porque ya no tiene la oportunidad legal, porque la oportunidad para corregir son 2 años contados a partir de la fecha de vencimiento para declarar. Entonces, mira la otra importancia de presentar oportunamente las declaraciones tributarias. Si presentamos 1 año después, pues solo tengo 1 año para poder corregir. Entonces, ¿qué dijo ahora la administración, la norma tributaria, la ley 1819? La administración tiene 3 años, si amplió el término, para notificar el requerimiento especial. O sea que tenemos que comprar ya una veladora sin un cirio, porque se nos alargó en 1 año más el término que tiene la declaración, la administración de impuestos para controvertirnos la declaración tributaria. Con un agravante, contados a partir de la fecha de vencimiento para declarar o de la fecha de presentación, 3 años. O contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud de devolución en debida forma, no de la fecha en que me devuelvan, sino de la fecha de presentación de la solicitud de devolución. O sea que si estamos por la fecha de presentación de solicitud de devolución, ese término se puede ir a 5, porque el contribuyente, ¿cuánto tiene para pedir una devolución? 2 años. Entonces, si nosotros nos demoramos los 2 años para pedir la devolución, a partir de allí le cuentan 3 años a la administración tributaria para revisarme la declaración y sin embargo el contribuyente quedó crucificado, porque lo único que puede hacer es verla pasar y que la administración investigue lo que puede investigar y profiere el requerimiento especial. Y de ahí en adelante, ¿qué podrá hacer? O acogerse a lo que diga la administración en el requerimiento especial o pelear. Mientras que antes, sí de alguna manera, cuando se da uno cuenta de que efectivamente no tiene la razón, pues va y corrige. ¿Listo? Importantísimo que ahora son 3 años los que tiene la administración para notificar el requerimiento, pero el contribuyente solo tiene 2 años para corregir por mutuo propio. Pero esto también tiene un sentido, y es que por ahí existía una normita, que es el artículo 589 del Estatuto Tributario. Y es que esa normita del Estatuto Tributario, o no, mejor, ya la explico esa norma, pero realmente el sentido más es del 588, no del 589, porque si el contribuyente, por el 588 del Estatuto Tributario dice cuánto tiene, qué oportunidad tiene para corregir, y pone todos los casos, ya les dije, 2 años, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo? 2 años, con la norma anterior. Y entonces, ¿yo por qué motivos puedo corregir una declaración tributaria? Porque aumento el valor a pagar y me liquido la sanción del 10%. Entonces vamos a pensar en que voy a corregir la declaración del 2015. La declaración del 2015, ¿cuándo se corrigió? Se presentó, vamos a decir que el 18 de abril del 2016, o sea que tengo hasta el 18 de abril del 2018. Y esto me da la oportunidad, ya que estoy hablando de la del 2015, porque él me va a decir, oiga profesor, pero no que ya cambió con la ley, ya cambió a 3 años, porque bueno, a 2 años todavía estoy, la administración sí se va a 3 años, pero a 3 años él tiene la oportunidad de fiscalizar y de notificar para las declaraciones que se presenten a partir del año 2017. O sea que por las del 2016 podemos estar, las del 2015, vamos a estar tranquilos que nos van a quedar en firme ahorita el 19, y las del 2016 también. ¿Y por qué aquí? En el otro vimos que aplicó el principio de favorabilidad. Aquí le están diciendo es, mire, las declaraciones que se presentaron con la ley anterior siguen conservando el término de firmeza de los 2 años. Esto solo aplicará para las que se presenten a partir del 2017. Es decir, que la del 2016, ¿cuándo queda en firme? En 2 años.
¿Y esto por qué? Porque es que a esta ley, si no, a pesar de ser una ley de procedimiento, no le podamos dar efecto retroactivo. Y si se le diera sería totalmente inconstitucional, porque es que nadie puede ser juzgado sino conforme a las leyes preexistentes al hecho que se le imputa. ¿Por qué? Si yo estoy en el 2015 y estoy presentando la declaración y vamos a pensar en que de manera dolosa se incorporaron unos gastos no deducibles. Pues hombre, yo en ese momento lo que sabía es que la firmeza y la ley que me aplica es que la firmeza es a los 2 años. A mí por el camino no me pueden cambiar las reglas del juego para decirme que ahora es de 3 años. No, esa ley es la que me va a regir para todo el proceso de determinación. Pero les explicaba por qué se llevó, y me van a entender, a 3 años. Entonces vamos a corregir la declaración del 2015. 18 de abril. ¿Puedo corregirla? Aumentando el valor a pagar. ¿Cuándo queda en firme? La había presentado de manera oportuna, 2 años la primera, esta es una corrección. ¿Cuándo me queda en firme? El 18 de abril del 2017. Hasta ahí no hay ningún problema, claro, porque no hay que descontados a partir de la fecha de vencimiento para declarar cuando la declaración se hubiese presentado de manera oportuna. La presenté el 18 de abril del 2015. La estoy corrigiendo hoy. ¿Cuándo me queda en firme? El 18 de abril del 2017. El hecho de que yo haya presentado la declaración, ¿estoy presentando una declaración extemporánea? No, estoy presentando una declaración de corrección que es totalmente diferente, y el 714 solo me alarga el término cuando la declaración es extemporánea. ¿Me quedó en firme? Sí. Pero ¿hacia dónde va el tema? Corrijo no porque aumenté el valor a pagar, que esa no tendría mayor complejidad, sino que no modifiqué los valores a pagar. ¿La puedo corregir? Sí, y en ese caso no tiene sanción. Y resulta que lo que hice fue una corrección patrimonial. Y entonces dije, miércoles, a mí se me olvidó incluir, digamos, estos saldos de caja por 100 millones de pesos. Entonces voy a corregir y voy a corregir el patrimonio. O mejor, resultó que el vehículo lo coloqué, lo estaba declarando por el valor de, para poner un ejemplo, para poner de los 100 y los estoy incorporando. Ese no sirve. ¿Se modificó el valor a pagar? No. ¿Incrementé el patrimonio? ¿Cuándo me queda en firme? El 18 me queda en firme. Entonces mire que de alguna manera aquí se estaban logrando algunas firmezas de diferencias de comparación patrimoniales, porque la declaración quedó en firme. Entonces la administración que dijo, si usted me puede corregir dentro de los 2 años, o si a partir de 2017, pero yo le puedo revisar por 1 año más. O sea que para la administración, ahora en adelante, a partir del 2017, no les va a quedar en firme, y esto es bien importante. Para el caso de los medios magnéticos, que yo lo comentaba, entonces el contribuyente de pronto está dentro de la oportunidad para corregir y fue y dijo, dentro de los ingresos lo que sucedió fue que pues son las cosas que uno ve, que pues que la ganancia ocasional tenía ingresos de 600, que fue lo que le originó la obligación de pagar, de presentar información exógena, y tenía costos y partes no grabadas, 400, su utilidad eran ganancia ocasional 100. Pero en la corrección va a quedar es con 300 de ganancia ocasional, 200 de costos y partes no grabadas, los mismos 100 de utilidad. ¿Se modificó el impuesto? No. ¿Quedó en firme la declaración? Sí. Entonces, por esa razón, de que digamos que aquí sí estaba en desventaja, había quedado un vacío de la ley, es que vino y se corrigió digamos la imperfección, y ahora la administración tributaria tiene un año adicional. Para despachar ese tema, de una vez con el mismo artículo 589, y seguimos con este término de las firmezas, vale la pena mencionar que el artículo 589 habla de las correcciones y la oportunidad de las correcciones que tenemos, de las correcciones en las declaraciones, cuando se aumenta el saldo a favor o se disminuye el valor a pagar. La oportunidad para corregir cuando nos damos cuenta que cometimos un error que perjudica a la compañía
y se nos olvidó, vamos a pensar, incluir unas retenciones en la fuente. O nos quedó por fuera un costo importante. O lo que vi por allá de alguna empresa, que no incluyeron la diferencia en cambio de los créditos en moneda extranjera, que hasta el 2016 eran deducibles. Y se vieron a dar cuenta hasta ahora, pues ¿qué tienen que hacer? Presentar un proyecto de corrección, es lo que dice el 589. O sea que también yo hablé del caso de cuando se aumentan, de cuando no se modifica el impuesto, pero ahora tenemos el caso de que cuando es a favor del contribuyente. ¿Cómo estaba con la ley anterior y sigue vigente hasta las declaraciones del 2016? Que el contribuyente presentaba un proyecto de corrección a la Administración de Impuestos. Y se presenta concretamente a la División de Gestión de Liquidación. Desde que se cumpla con los requisitos formales, es decir, que se envía la declaración, se hace en un borrador de la declaración, cuando es electrónica, se hace en un borrador, y ese borrador pues se llena toda la información, eso sí debe cumplir con todos los requisitos formales, tiene que estar firmada por el revisor fiscal y tiene que estar firmada por el representante legal. Y se envía con un oficio diciéndole, señores, administración, me permito solicitar que se me apruebe este proyecto de corrección de la declaración del año 2016, estoy dentro del año, ¿cierto? Porque la del 2016 se presentó en abril del 2017. La División de Gestión de Liquidación, pues ella va a revisar ese cumplimiento de requisitos formales y le dijo, es que mire, yo no tenía que pagar 500 millones de pesos, sino 300, lo va a reducir a 300, ¿por qué? Porque se me olvidó involucrar en los estados financieros, en la información financiera que fue la que originó la declaración tributaria, el efecto de la diferencia en cambio, que fue pérdida. ¿Qué puede hacer la División de Liquidación? Revisar, chulear, sí, Ruth, sí, firmó, revisor fiscal, sí, aprobado. No puede hacer otra cosa porque es que no tiene ninguna otra facultad. O sea que eso no hay que tenerle miedo. Ahora que si lo que yo estoy diciendo es una mentira, pues seguramente que si ella ve algún indicio, la División de Gestión de Liquidación pues lo remitirá a fiscalización. Pero en principio ella no tiene, o sea, mayor delegación funcional para modificarme lo que yo le estoy diciendo. Entonces seguramente que me los va a aprobar. Hasta ahí estamos bien. Entonces, hasta el 2016, eso se presenta por proyecto. Pero la normita del 589, quien sea juicioso, mira ya en la parte final que trae tiene un párrafo, no es parágrafo, sino un párrafo. La norma dice, la oportunidad para corregir será un año contado a partir de la fecha de presentación de la declaración o de su corrección. Entonces, ese es su corrección que permite, o que permitía, que es lo que está corrigiendo ahora la ley 1819, que yo le hablé la del 2016, pero la del 2015 ya se me pasó el año, ¿cierto? Ya no puedo. Pero resulta que yo me puse a revisar y el miércoles aquí habían unos gastos no deducibles. Yo me voy a rechazar estos gastos y me los rechazo hoy. Entonces me los rechacé y como la norma dice o de su última corrección, pues hombre, puedo presentar el proyecto de corrección. Lo que sí ha dicho vía doctrina, vía concepto la DIAN es que efectivamente lo puede hacer, pero siempre respetando los 2 años. O sea que a pesar de que pasó el año, al corregirlo lo puedo hacer porque estoy dentro de los 2 años. Pero como la norma me permite corregir disminuyendo, entonces ahora que me rechacé esos gastos, ahora sí voy a meter la diferencia en cambio gigante que no me había tomado, porque si no, no podría hacerlo. Y tendría plazo ¿hasta cuándo? Hasta el 18 de abril de hacerlo. Y estoy hablando de una situación real, no es que nos vamos a inventar pues que los gastos por los cuales corrigió simplemente fue una cuestión a mano alzada, no, pues está soportado con la contabilidad. Efectivamente, en este caso sí le era conveniente rechazarse los gastos de las fiestas de los empleados. Entonces está probado que tenía un motivo para corregir la declaración y en ese momento recicló la oportunidad para presentar su proyecto de corrección y lo presentó. Ahora sí, después de que hizo a la semana siguiente o a los 15 días, pues siguió su proceso de revisión, se dio cuenta de la diferencia en cambio, que en el año 2015 casualmente
fue negativa en muchas, bueno, dependiendo del tipo de empresa, pero por ejemplo para los importadores, por efecto de que fue el momento en que más se revaluó, o mejor, perdió el dólar frente al peso, pues hubo pérdidas importantes por diferencia en cambio. Entonces ahora sí puede presentar su proyecto de corrección. Eso sigue vigente hasta las declaraciones del año 2016. Y lo dice el concepto unificado de procedimiento tributario que expidió la DIAN. A partir del año 2017, para las que modifiquen, disminuyan el valor a pagar o aumenten el saldo a favor, ya no se presentan primero, ya no se acepta la corrección a partir del 2017. O sea que es un año contado a partir de la fecha de vencimiento para declarar, a partir del 2017. Y segundo, ya no se presenta proyecto, ya está habilitada la página de la DIAN para que entren ustedes directamente y presenten su declaración. Ya se presentan su declaración de corrección y no tiene ninguna sanción. Entonces, ahora está mucho más sencillo, pero vale la pena hacer, digamos, revisar qué pasa con las declaraciones anteriores y esto que les acabo de mencionar, que es muy importante para eventualmente no perder ese beneficio de corregir, porque ya se me ha pasado el término de un año. Y lo que estoy diciendo, digamos que eso ya, digamos, eso es de uso público, aquí no estamos descubriendo el agua tibia. Bien, cuando se imputa el saldo a favor, el término de firmeza para la declaración con saldo a favor es el mismo de los 3 años. ¿Esto a qué hace referencia? Eso sigue igual. ¿Qué pasa si nosotros tenemos el término de imputar y compensar son diferentes? Entonces, lo que dice el 714 cuando habla del término de los 3 años contados a partir de la fecha de solicitud de devolución o compensación del saldo a favor. Imputar es, digamos que, atribuir un saldo a favor al mismo impuesto en el periodo siguiente. Entonces, en las declaraciones tributarias tenemos un saldo a favor por el año 2017, no, mejor, las anteriores del año 2014. ¿Qué puedo hacer? Solicitar la devolución, ¿cierto? Podría solicitar la devolución. Digo, no, yo no voy a solicitar la devolución, no es un saldo importante. De pronto tengo deducciones que pueden ser discutibles con la DIAN, entonces yo prefiero no solicitarlo, porque la administración va a venir a rechazarme los almuerzos con los empleados o con los clientes, en fin. Entonces no lo solicito. Entonces, ¿qué hace el contribuyente? Nosotros decimos castizamente lo arrastra, pues que ese término de arrastrar. Entonces, digamos, lo imputa a la declaración del término de la declaración del periodo siguiente. Entonces, la duda que uno tiene es si esa declaración del 2014 que no pedí la devolución ni compensación, ¿cuándo me quedaba en firme? Pues seguía siendo dentro de los 2 años contados a partir de la fecha de vencimiento para declarar, porque de esa no estoy pidiendo la devolución ni la compensación, estoy imputándolo al periodo siguiente. Vamos en el 2015. La del 2015 ya me quedó una declaración bien hechecita, no tengo ningún, o sea, ya no me metí esos gastos. Y llegó la del 2016, pero yo digo, no, todavía la del 2014, pues en el supuesto que digamos que todavía no han pasado los 2 años, no me ha quedado en firme. Entonces en el 2016 ya vuelvo, imputo al otro periodo. Entonces mire que la del 2014, ya cuando presento la del 2016, que me tiene imputados el saldo del 2014 y del 2015, la del 2014 ya quedó en firme. Porque eran los 2 años. Eso es lo que están diciendo acá. Queda la misma firmeza, cuando se impute, queda la misma firmeza de los 3 años. Con la ventaja de que como quedó en firme, ahora sí pido la devolución. Entonces ahora sí se pide la devolución y se presenta consolidada. Y allí respecto a la del año 2014, lo único que me podrán solicitar son los certificados de retención en la fuente. De ahí en adelante no podrá ser objeto, porque es que la auditoría tiene que tener un fin. Entonces allí lo único, y se podrá pues eso sí acreditarle en las otras pues todos los requisitos y se podrá pedir la devolución. Entonces son 2 años, ahora sigue lo mismo, son 3 años.
Bueno, ya esto lo mencionamos. Existe ahora un inconveniente de interpretación y desafortunadamente no tenemos pronunciamiento de la DIAN, y es que cuando las declaraciones presentan pérdida fiscal, aquí en esta filmina hay una contradicción ahí entre dos artículos, y es que el artículo 714 del Estatuto Tributario me dice que cuando las declaraciones tienen pérdida fiscal, el término de firmeza de la declaración será el mismo término que tienen las declaraciones tributarias para solicitar la compensación de las pérdidas fiscales. Entonces, ustedes saben que antes se tenía la posibilidad de compensar, o se tienen todavía las posibilidades de compensar, cuando las declaraciones tributarias tienen excesos de renta presuntiva sobre la renta ordinaria, es decir, tributamos sobre renta presuntiva 300 millones, y vamos a pensar que renta ordinaria 1 millón, pues esa diferencia es un exceso que yo puedo compensar dentro de los 5 años siguientes, cuando tenga renta líquida en las declaraciones posteriores. Pero vamos a pensar que adicionalmente tenía una pérdida de 1.000 millones. Entonces, el 714, perdón, la ley 1819 me está diciendo, usted puede compensar esas pérdidas dentro de los 12 periodos fiscales siguientes. Es la oportunidad que tengo, dentro de los 12. Antes de la ley 1819 no tenía limitación en relación con las pérdidas fiscales. Ahora tengo una limitación de 12 años. En los excesos de renta presuntiva sigue igual, siguen siendo los 5 años. Entonces, al decir el 714, que el mismo término que tiene para notificar el requerimiento especial, cuando existan pérdidas fiscales, es el término que tiene para compensar, pues me está diciendo que son 12 años. Entonces, aquí tenemos una diferencia de interpretación, pues no lo he aclarado, porque es que la norma relativa a las pérdidas fiscales, que si mal no estoy en el artículo 149, lo que me está diciendo a mí es que son 6 años, pero aquí definitivamente considero que la ley posterior pues prima sobre en las reglas de interpretación para estos efectos. Entonces estaríamos hablando de los 12 años, bastante, o sea que cuando tenemos pérdidas fiscales quedamos descubiertos y vamos a estar seguros de que la pérdida es procedente, y lo importante es que si tenemos la oportunidad de compensar, entrar a compensarlo de una vez, porque las declaraciones en las que compensemos, esas declaraciones en las que quedó compensada la pérdida, la firmeza de la declaración será a 6 años. A 6 años. Dice declaraciones que se compensen pérdida fiscal será de 6 años contados a partir de la fecha de presentación, que es lo que les estaba comentando. Los contribuyentes que estén sujetos a precios de transferencia, también el término de firmeza de declaración será el mismo de los 6 años. Lo que les comentaba, que aplican a partir del periodo 2017 y siguientes, y quedamos tranquilos con las anteriores que nos van quedando en firme, que ahí teníamos nosotros la inquietud de que qué pasaba, por ejemplo, con la del 2016 o con la del 2015, si realmente otra vez se me amplió el término y pues seguíamos sufriendo. Pero pues de todos modos fue una norma que ahorita no nos va a servir mucho. Importante, porque nos puede llevar error, y es que antes la oportunidad para corregir la declaración y también para que nos notificara el requerimiento especial era de 2 años, ahora la oportunidad son 3, y la oportunidad para solicitar la devolución de impuestos cuando tenemos un saldo a favor o un pago en exceso es de 2. Esa siguió en 2.
Es decir, que puede llamar a error que de pronto pensemos que es 3 por efectos de que antes los términos eran semejantes. Aquí lo importante es tener muy claro la diferencia entre los términos para pedir la devolución de saldo a favor, de pago en exceso y de pago de lo no debido. Porque muchas veces pensamos que todo es lo mismo y el procedimiento que aplicamos es el del saldo a favor y pasaron los 2 años y resulta que no pedimos la devolución y sí teníamos derecho. Entonces, digamos que el saldo a favor es el que se origina, digamos aquí por efectos de las retenciones practicadas, digamos que porque anticipé en una mayor el pago del impuesto, entonces me quedó un saldo a favor. El pago del exceso es aquel que, existiendo causa legal, pagamos más. Entonces, ejemplo, presenté el proyecto de corrección, terminé pagando de más, porque me redujeron el valor a pagar, y ahí no tengo saldo a favor y tengo pago en exceso. Y el pago de lo no debido es que sin existir causa legal, pagué. Ejemplo, estoy exento de pagar impuesto predial, porque la ley me dice, ese viene de conservación histórica, no pague, cuando estaban excluidos de predial, porque ahora están pagando, y pagué. Entonces, eso sería pago de lo no debido, y para eso el término es de 5 años, para pedir la devolución. O, ejemplo, nos notificaron el requerimiento especial por fuera del término legal. Cuando nos notifican un requerimiento especial por fuera del término legal y sigue adelante el proceso, o nos notificaron por fuera del término legal y fuimos y pagamos el mayor impuesto. Resulta que ese requerimiento no tiene eficacia jurídica porque no fue notificado dentro del término legal. Entonces ese mayor valor que pagamos, si van y le consultan, o ustedes caen en cuenta de que miércoles o revisaron y este requerimiento llegó después de los 2 años y mire, ustedes fueron y pagaron el mayor valor, pues hombre, presenten la solicitud de devolución, así de sencillo. Presenten la solicitud de devolución del pago de lo no debido, y para eso no tienen 2 años, tienen 5 años, porque se va por la norma de caducidad del Código Civil. Y el hecho de que haya pagado no quiere decir que usted haya reconocido, pues reconoce en un momento por error, pero resulta que eso no tiene eficacia jurídica porque no fue notificado entre los 2 años. Entonces pida la devolución de pago de lo no debido porque no existía causa legal. Entonces sí es importante tener en cuenta que es pago de lo no debido, porque es cuando no existe causa legal. Bueno, ya hemos avanzado mucho con esta parte de las correcciones que les estaba diciendo, las que aumentan el saldo a favor o disminuyen el valor a pagar, que dijimos que es de 1 año, y las del 2016 y 2015, para aumentar el saldo a favor, es lo que les estaba diciendo de la presentación del proyecto. Les repito, es algo muy expedito, tiene que ser algo muy sofisticado. Eso es un simple oficio y anexar, no la vayan a presentar al banco. La revisión que le hacen allá no es de fiscalización, sino de cumplimiento de requisitos formales, y seguramente que se los van a aprobar. Para aumentar el valor a pagar o disminuir el saldo a favor, siguen siendo los 2 años. ¿Qué más tenemos en esto de procedimiento? Las nuevas sanciones de extemporaneidad. Las declaraciones de bienes en el exterior, que es una declaración que no tiene impuesto, que ya es una declaración que, bueno, yo estoy aterrado de cuánta gente pues en el país tiene cuenticas en el exterior. No tenían sanción. Existe una sanción establecida por ahí en una resolución de la DIAN, pero seguramente que, yo no sé si la habrán demandado por inconstitucionalidad, pero y además no es digamos, es un acto administrativo que seguramente que si la aplican, pues es fácilmente discutible. Si fuera un decreto, uno dice miércoles está el decreto, pero era una resolución, entonces digamos que la fuerza jurídica puede ser desvirtuada. Entonces estamos diciendo que ahora sí la ley dijo, mire, el 1.5 por mes o fracción de mes de los activos poseídos antes del emplazamiento. Entonces, ¿cuánto es la extemporaneidad? Es puro mnemotécnico.
En la declaración de renta, si tengo impuesto a cargo, 5% por mes o fracciones de mes. En el caso de la declaración anual de activos en el exterior, el 1.5 por mes o fracción. Si es después del emplazamiento para declarar, el 3% y con un límite máximo del 25% del valor de los activos. Tener mucho cuidado con esa declaración. La declaración del monotributo, que es una declaración, vamos de pronto a ver una reseña muy somera, no ha tenido mucha, por ahora no ha tenido mucha acogida, tiene también una sanción de extemporaneidad del 3% y del 6% del impuesto con un límite cuando se presente después del emplazamiento. La sanción por no declarar, bueno, estos no son, la de activos en el exterior, por no declarar, esa sí es importante, porque dice el 5%, pero ya esto es cuando la administración impone la sanción. Estamos en el proceso. Pliego de cargos, dijimos una vez, requerimiento, y en el caso de los omisos, que no han, lo que reemplaza el pliego de cargos y el requerimiento es que emplazamiento para declarar. Entonces, si se emplaza y finalmente lo determina con una liquidación oficial, el 5%. En el caso de la declaración de impuesto a la riqueza, bueno, esto sí está vigente todavía por 5 años, porque la de impuesto a la riqueza, digamos que hasta el año anterior fueron las personas jurídicas, pero las personas naturales todavía tienen que presentar impuesto a la riqueza. Entonces, podrán ser sujetas de la sanción de extemporaneidad. Esta es importantísima, perdón, me devuelvo, y es que aplica para medios y aplica para cualquier declaración. Si nosotros antes de la ley 1819 presentábamos la declaración hoy, antes de la hoy, y el vencimiento era dentro de 15 días, así la corrigiera el otro día, o los medios ya estaban incursos en la conducta infractora. Entonces ahora sí me están diciendo usted puede corregir 10, 15 veces, las veces que quiera, antes de la fecha de vencimiento para declarar y no tiene que pagar sanción. Que me parece justo, porque está dentro de la oportunidad legal. Antes creo que la norma ahí tenía, eso estaba. Entonces mire que de todos modos, lo único que yo, recordando los temas que yo veo en contra de los contribuyentes, pues es grande. Digamos que trató de que la cosa quedara equiparada, es que nos disminuyeron todas las sanciones, pero nos aumentaron el término de fiscalización, que van a ser de firmeza de las declaraciones que van a ser de 3 años. También están las sanciones de declaraciones de ingresos y patrimonio, la sanción de no enviar información, enviarlas con errores, estas ya las mencionamos, que es la información exógena. Para efectos de la sanción de cierre del establecimiento, se elimina la sanción de cierre por 3 medidas del establecimiento por no presentación, demora o el pago superior a 3 meses en las declaraciones de IVA y retención, que ese era un susto que daba cuando a veces, y me parecía injusto, que se entraba en mora, porque no solo tiene la sanción penal, o sea, o por lo menos si no paga, sino que entró en mora y adicionalmente lo pueden embargar y adicionalmente le pueden cerrar el establecimiento. Ahí sí me parece que era lesiva la sanción. Y la de por no facturar o facturación sin cumplimiento de los requisitos legales, sigue también la del cierre del establecimiento, con el sello ese que le colocan cerrado por evasión, ese sello odioso, que porque se le olvidó colocar en la resolución de facturación. Entonces, cerrado por evasión. Y lo peor es que la norma fue demandada por inconstitucionalidad, pero la Corte ya se pronunció y dijo que era exequible. O sea, le dio la razón a la Administración de Impuestos, que lo podía hacer. Bueno, una sanción de 331.000 para los responsables del régimen simplificado por esa es la más chiquita, ¿no? De 331.000. La sanción por no actualizar el RUT, esa sí es una sanción de 1 ET por cada día de atraso, sí se puede convertir en una sanción grandecita cuando no actualizamos el RUT. Yo no he visto muchos programas de actualización, de fiscalización en ese sentido. La sanción por no expedir los certificados, y hace relación a los certificados de retención de ingresos y retenciones, sigue siendo grande, porque es la sanción del 5% del valor que se debe certificar. Es grande para las empresas. La sanción por devolución improcedente. Esta sanción estaba, en esto sucedía lo siguiente. Primero, pues se hace responsables solidarios al contador
o revisor fiscal y al representante legal. Entonces volvemos nosotros también a ser solidarios con las obligaciones. Mire, por allá en el año, yo creo que en el año 90 y son sanciones que vienen desde de la ley, creo que es la ley 17, bueno, se me pasó 178 por allá el 98, en la que tuve oportunidad de participar en algo con Fedesarrollo, que por primera vez se propuso sancionar a los revisores fiscales, y yo les decía, miren señores, pero ¿por qué van a involucrar a los revisores fiscales y a los contadores si ellos nunca proponen los temas de evasión? Esa responsabilidad es en la exclusiva al representante legal y a los socios de la empresa, sea quien sea, porque el revisor fiscal o el contador no son los que proponen. Entonces, digamos que finalmente la otra teoría de control, y entonces vamos a darle más altruismo a la profesión, y los hicieron solidarios. Entonces tenemos todavía mayor responsabilidad nosotros cuando certificamos todos los certificados. Entonces vamos a sentirnos orgullosos de que podemos ser, nos están creyendo cuando nosotros estamos certificando que las retenciones son, que los descontables son para efectos de las solicitudes de devolución. Pero si viene un proceso de fiscalización, pues hay que demostrar realmente que no hubo intención en ningún momento una conducta evasora, porque pueden existir diferencias de criterio, ¿ya? Pero sí nos están involucrando a todos en esto. Que firmaron la declaración cuando el saldo sea improcedente, y la sanción por devolución improcedente, ¿de cuánto es? Del 50%. ¿Cómo venía la sanción? Mejor, se pidió la devolución, la DIAN nos devolvió, y después la DIAN hace la fiscalización y dice, yo le devolví 50 y solo tenía derecho a 10, me devuelve esos 40. Y digamos que tenía razón. Entonces le decía, tome esos 40, y le decía, ahora me devuelve los intereses. Ah, sí, tome, sí, pero lo sanciono y me incrementa esos intereses en el 50%. Digamos, esa sanción se eliminó. Se pagan los mismos intereses, que son los que pagaría la DIAN, cuando se demora también en devolver los saldos a favor. Y mire que eso sí lo decía la ley. Yo tuve ocasiones en las que fuimos y hablamos en las devoluciones, y hablaba uno con el funcionario de fiscalización y dice, no, es que mire, ustedes no tenían derecho, usted me hizo el cálculo de la proporcionalidad, y usted tiene excluidos, entonces tenía que hacerme el cálculo. Yo digo, no, pues, en nuestro concepto no, porque esos también son exentos, en la clasificación. Corregimos voluntariamente. Entonces, listo, se corrigió y se pagaban los intereses, y después del pliego de cargos, pague el 50% adicional de los intereses como sanción por devolución improcedente.